entonces el área dependería del largo. Bueno, ya ahí como ustedes quieran llamarle, no pasa nada, ¿eh? Ok, bueno. Entonces, aquí el área va a depender de A, nada más. Del ancho, del largo, perdón. Es que aquí ya nos quedaría con la confusión si es algo largo o ancho, ¿verdad? Vamos a cambiarle entonces. La pide en términos del ancho, ¿verdad? Entonces va a ser en términos de B. A ver, déjenme verificar. Expresa el área como una función de su ancho, ¿sí? Es como una función de su ancho. Entonces, sí la dejamos así para que B sea el ancho. ¿Y cómo se calcula el área? Pues bueno, el área, primeramente, de la base, el área de la base es A por B, ¿están de acuerdo? Más, a ver, esperen. Ok. De aquí nos falta, ojo. Bueno, ahorita lo escribimos. No, de una vez. De una vez. De aquí, de esta expresión, el volumen es largo por ancho, ¿verdad? El volumen es el largo por el ancho y por la altura. Esta altura h, ¿verdad? De aquí, entonces, tenemos que el volumen es 450. Y esto va a ser igual a que es 3 veces la base, ¿verdad? Entonces sería A, que sería 3 veces B por B y por y por H. Pero H se puede despejar de aquí del volumen. Espérenme tantito, entonces vamos a hacerlo por partes. Vamos a despejar H. Como A y B ya los tenemos aquí relacionados con esta expresión. Ya están relacionados aquí. Entonces, de aquí sabemos que nos quedaría que H va a ser igual a 450, que es el volumen entre A y B. Pero sabemos que A es 3 veces B, entonces nos quedaría 3 veces B cuadrada, ¿están de acuerdo? Si A es 3B, de aquí. Si A es 3B, entonces 3B por B, 3B cuadrado. ¿Sí vamos bien? Sí. No sería B, sería igual a 3A, porque dice que la longitud de su base es 3 veces el ancho de... Entonces sería 3A. No, la longitud de su base, a ver, esa es la parte importante. Primero, dice, la longitud, dice, expresa el área superficial de la caja como uno, dice, a ver, de modo que la longitud se refiere al largo, ¿eh? El largo de su base sea 3 veces su ancho, o sea, ¿cuál es el largo de la base? A es 3 veces el ancho, B, A es 3 veces B. ¿Sí estamos de acuerdo? Si ves el rectángulo, A es el largo y B es el ancho. Entonces, A es 3 veces el ancho. ¿Sí queda claro eso o estamos, o estoy equivocado? Dice, la longitud de su base es 3 veces el ancho. A es la longitud, B es el ancho. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno. Sí. Sí, profe. Ok. Sí. Ok, pensé que ya lo sabía, pero es que de repente me quedo hablando solo. Bueno, entonces, pues ya está. H es 450 entre 3B cuadrado. Ok, entonces, ahora sí vamos con el área. El área de la base es A por B. El área de los dos lados laterales serían A por H, 2 veces, ¿verdad? 2 A por H. Y los otros dos lados de la base, perdón, de los lados laterales que están relacionados con el ancho, serían 2 veces B por H. ¿Sí, vamos bien?
¿Cuántas caras tiene la caja en este caso? La base es una, ahí está A por B. La cara lateral, bueno, la señalo inclusive, ¿verdad? Esta cara y esta cara. ¿Cuál es su área? A, que es el largo por la altura. Y estas caras que tenemos aquí, para que quede claro, estas dos caras sería 2 veces, son 2 caras, B por H, ¿ok? Y ese es el área de superficie. Y bueno, aquí está en términos de A, de H y de B, pero bueno, acá ya expresamos H en términos de B. Ya nada más hay que sustituir. Entonces, el área en términos de B o en función de B sería A, sabemos que es 3B por B, ¿sí? Más 2 veces A, que es 3B por H, pero H es 450 entre 3B. Además se puede simplificar, ayúdenme a simplificar, porfa, ¿no? 450 entre 3 sería 150 entre B cuadrada. Entonces sería 150 sobre B cuadrada. Y nos falta 2 veces B, que es, bueno, ahí no hay problema. Y por H, 150 sobre B cuadrada. Entonces el área va a estar en función de B. Y sería 3B cuadrada más 6 por 150. ¿Cuánto es 6 por 150? ¿900? Sí. Sí. 900 sobre B cuadrada. Y más. Maestro, disculpe. ¿Sí? Hay algunas compañeras que siguen en sala de espera que si los podría aceptar, por favor. Claro que sí. Gracias. No, al contrario, a ti por avisarme. Profesor, Ok. Sí. hablando de la tarea, ¿se puede corregir todavía antes de que la califique o ya no? Claro, sí, ya saben que sí. Ok, Mientras no califique, ustedes pueden seguir trabajando en ella, no pasa nada. ok, gracias. Profe, una Sobre B. duda. Sí. ¿Qué sucede con la B de la parte que se multiplica 2 por 3B y después eso se multiplica por 150 entre B al cuadrado? ¿Qué pasa con la B? Se tiene que restar, ¿no? Según. Ah, entonces es entre B, ¿verdad? Perdón, a ver. Ah, es que son términos semejantes, ya vi. Son términos semejantes. Sí, ahorita lo escribimos. Sí, gracias. Sí, es 6 por 150 es 900. B entre B cuadrada nos queda B en el denominador, gracias. Y de igual forma, 2 por B por 150 sería 300. B entre B cuadrada. Y sí es la resta de los exponentes. Entonces, finalmente el área ya se puede expresar. Y por ahí les pedí también que fueran dando lo del dominio, ¿verdad? Entonces sería 3 veces B cuadrada más, se hace la suma directa, ¿verdad? 1200. Profesor, entre pero B. no serían 2AB ahí porque son dos veces la base, no por la de arriba. ¿En dónde? Ah, pero es una En- caja sin tapa o abierta, ¿no? A ver, vamos a ver. No, sí, cierto, sí, cierto. ¿Sí? Ujú. Abierta, sí, está bien. Ok, bueno, entonces ese es el modelo, esa es la función. Déjenme ponerle bien la B. Esta es la función, este es el modelo y ya únicamente está en términos de B. Lo que tendríamos es que falta por determinar quién es el volumen. Si nos damos cuenta, el dominio de esta función son todos los números reales, ¿verdad? B puede tomar cualquier número real diferente de 0. Ese dominio es el máximo dominio de definición, ¿verdad? Y el dominio natural es el que está asociado con el contexto del problema. ¿Cuál sería el dominio natural entonces?
¿qué valores puede tomar B? Bueno, pues habría que ver que B es 3, bueno, más bien que el largo es 3 veces B. El largo B es el ancho, acuérdense. A es el largo para que no se confundan. Eso hay que irlo bautizando para evitar confusiones. Y B es el ancho. Entonces, ¿qué valores puede tomar el ancho? ¿Verdad? Faltaría nada más ahí por definir el dominio. Entendiendo que el ancho, ¿verdad? Es un tercio de largo, ¿verdad? Un tercio de el largo. Eso es lo que tendríamos que determinar. ¿Quién es el dominio de esta función? ¿Ok? Y bueno, esto lo pueden ver gráficamente también. Si trazan la gráfica, se podrían dar cuenta más o menos de qué se trata. ¿Ok? Entonces, faltaría por definir el dominio de la función. Digo, no lo están solicitando, pero si ustedes pudieran dar el dominio, pues estaría bastante bien, ¿no? ¿Ok? Profe, ¿podría explicar el 28, por favor? El 28. Ok, son varios que tienen que ver con razones trigonométricas, es decir, con trigonometría, entonces voy a explicar el 28. Dice que a una gran plancha metálica, entendiendo una plancha, una placa, ¿no? Una placa metálica de 40 pulgadas de ancho, se da forma de V al doblarla por la mitad a lo largo de su longitud. Entonces eso lo tendremos que ir entendiendo, es más o menos para que se den una idea. Pudiera ser algo así parecido como una regla, ¿no? Como una regla de esas de aluminio, sí. Pero esta mide 40 pulgadas de ancho. Obviamente, pues es más, más grande, ¿verdad? Es más ancha que la regla. Una regla de aluminio, creo que todavía existe, ¿no? ¿Cuánto mide? Como 4 centímetros por 30 centímetros, 30 y algo centímetros, ¿no? Pero es algo parecido para que tomen referencia. Esta es una placa metálica de 40 pulgadas. 40 pulgadas, ¿cuántos centímetros son aproximadamente? Casi 1 metro, ¿no? Un poquito más de ancho. Y el largo no nos lo mencionan. El largo no hacen mención, no hay problema. Se va a doblar en forma de V. Entonces, la placa originalmente pues es algo parecido a esto. Bueno, lo hubiera hecho, permítanme. ¿Para qué lo estoy inventando? Si ahí tenemos el rectángulo. A ver si nos ayuda el rectángulo. Esto es más o menos la placa. Entonces, esta placa mide 40 pulgadas de ancho. Es lo único que nos da la información del problema. Esta longitud mide 40 pulgadas. Ahora, esta parte la vamos a doblar hacia la mitad, la vamos a doblar en forma de V. Entonces nos va a quedar algo parecido a esto. Así, así. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, si nos enfocamos en esta parte del problema, hacemos un corte transversal, vemos que la longitud, bueno, evidentemente, si la doblamos a la mitad, pues esta longitud es de 20 pulgadas. Y aquí se forma un ángulo, ¿verdad? Pregunta, ¿qué tipo de triángulo se está formando? Si ponemos esta parte así. ¿Qué tipo de triángulo se forma? Un triángulo isósceles, ¿verdad? Ay, yo sabía eso. Un triángulo isósceles.
Y como se está formando un triángulo isósceles, pues sus dos lados miden lo mismo. Y el ángulo, ¿verdad? Los otros dos ángulos, estos ángulos los voy a poner en color, son congruentes. Este ángulo y este ángulo son congruentes, pero nos vamos a enfocar nosotros en este ángulo. Y para ese ángulo, pues como está el eje, ¿sí? Donde se hizo el doblez, pues divide al ángulo en la mitad, es una bisectriz. Una bisectriz está cortando el ángulo en dos lados iguales. Entonces, el ángulo que se genera aquí, que no conocemos, es θ entre 2. Es la mitad del ángulo completo. Bueno, hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué más dice? Expresa el área de la sección transversal triangular del canal como una función del ángulo θ. Entonces hay que expresar el área de ese canal, de esa canaleta, como función del ángulo θ en el vértice B. Bueno, entonces hay que expresar el área, ¿verdad? Hay que expresar el área del triángulo, ¿no? Ahí está. En función del ángulo θ. Entonces, pues nada más habría que ver cómo se calcula el área de un triángulo considerando el ángulo θ. Bueno, rápidamente les recuerdo, probablemente el curso pasado lo vieron, cuando conocemos dos lados de un triángulo, que en este caso es isósceles, conocemos dos lados y el ángulo que forman estos dos lados entonces el área es igual, ¿verdad? A un medio del lado al cuadrado, ¿sí? Que sería 20 al cuadrado aquí. Bueno, si quieren llamarle A minúscula, a ese lado. Si a este lado le llamamos A minúscula. Este lado también es A y este es el ángulo θ. ¿Sí? Entonces, el área sí. El área sería un medio del seno, bueno, un medio, perdón, del lado al cuadrado, que sería A cuadrada, por el seno del ángulo θ. Eso lo tuvieron que haber visto el curso pasado, pero igual, si no lo vieron, pues lo podemos obtener. Voy a suponer que no lo trabajaron y entonces, pues ya está. El área, sabemos que el área de un triángulo es la base, ¿verdad? La base por la altura sobre 2, base por altura sobre 2. Pero yo no conozco, bueno, enfoquémonos en el triángulo. Vamos a enfocarnos en el triángulo. Y sabemos que este ángulo mide θ. Y además que este lado mide 20, este lado mide 20. Y bueno, biseca, ¿verdad? Biseca al triángulo. Entonces, si nos enfocamos en el triángulo pequeño, pues podemos calcular la altura, ¿verdad? La altura del triángulo pequeño y, bueno, de la mitad del triángulo lo multiplicamos por 2. Entonces, el área de este triángulo es base por altura entre 2, pero no conocemos la base ni la altura. Sin embargo, de las razones trigonométricas, sabemos que la base, que es esta partecita, vamos a llamarla así, para este triángulo, bueno, esto es para el triángulo grande, ¿eh? Ahorita vamos aquí a hacerlo. El área para este triángulo pequeño sería la base, que aquí la llevamos a llamar X y aquí H. Y para el triángulo grande, esta es la base, ¿verdad? Y esta es la altura. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el triángulo pequeño, así lo vamos a calcular.
Entonces, el área de ese triángulo pequeño sería la base X por la altura H, base por altura sobre 2. Ya está. Ahora, pero no sabemos quién es X y quién es H, pero nos piden que expresemos el área en términos del ángulo θ. Entonces, el ángulo para la mitad, para ese triángulo pequeño, pues es la mitad de θ, ¿sí estamos de acuerdo? Me refiero a este ángulo, a ver si lo... Me refiero a este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí se llama θ entre 2, ¿verdad? Porque el completo es θ, entonces ese sería θ entre 2. Bueno, dicho lo anterior, entonces, por si no se acordaban de la otra fórmula, y vamos a ver que llegamos al mismo resultado. Entonces, la base X, si aplicamos las razones trigonométricas, sabemos que el seno de θ medios, de θ entre 2, es igual al cateto opuesto, que es X entre la hipotenusa, que es 20. Y de aquí, pues ya tenemos que X es 20 por el seno de θ medios. Ya tenemos X. Ahora, también sabemos que el coseno del ángulo θ medios es igual a cateto adyacente, que es H, sobre hipotenusa, que es 20. Entonces, de aquí, de esta expresión, H es 20 por el coseno de θ entre 2. Ese es el ángulo del triángulo pequeño. Bueno, entonces, al sustituir, lo voy a poner aquí, al rato borro lo de ahí arriba. Al sustituir nos queda que el área de ese triángulo es base, que sería X, ¿verdad? Es 20 por el seno de θ entre 2 por 20 coseno de θ entre 2. Y todo eso está dividido por 2. Entonces el área va a ser igual a 20 por 20 es 400 entre 2, sería 200 por el seno de θ entre 2 y por el coseno de θ entre 2. Hasta ahí vamos. Ok. ¿Existe una identidad para el producto del seno de un ángulo y el coseno de un ángulo? ¿Alguien la conoce o la puede investigar? ¿Cuál es? Seno de un ángulo por el coseno de un ángulo. Esto fue haciendo todo el desarrollo, pero si conocen la fórmula que les mencioné al principio, pues ya con eso, ¿eh? Es una de las aplicaciones de la ley de cosenos. ¿Tangente? No, seno de un ángulo por coseno del mismo ángulo. Es importante, por eso les decía que tengan todo lo que hemos trabajado en cursos previos. Déjenme ver más o menos en dónde está y ahorita si no recuerdan, ahorita las revisamos. Pero si ustedes, es el producto del seno del ángulo por el coseno del ángulo. Del mismo ángulo, ¿eh? Bueno, a lo mejor no aparece así como tal, pero sí aparece como 2 por el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Bueno, se las voy a mostrar. Está hasta el final. Permítanme. Está en el apéndice. Bueno, más se las voy a escribir. Bueno, no, para que vean que por ahí al final deben
de tener sus identidades. Bueno, se las escribo. A lo mejor así la pueden encontrar en algún texto. Aquí la escribimos. Aquí arriba. El seno del doble de un ángulo es 2 por el seno de el ángulo teta por el coseno del ángulo teta. Vean que en este caso tenemos seno de teta medios por coseno de teta medios por 200, ¿verdad? Entonces, de aquí, ¿quién sería seno por el coseno nada más? Seno por coseno sería la mitad del seno de 2 teta, ¿están de acuerdo? Seno por coseno. Seno de teta medios por coseno de teta medios sería seno de 2 teta medios, que sería entonces, 2 veces teta medios sería entonces teta, ¿no? 2 por teta medios, teta entre 2, sería teta. Entonces, de aquí nos queda que, esa es la identidad, ¿eh? Esa es una identidad trigonométrica. Entonces, aunque no las hayan visto, chicos, en sus cursos de matemáticas 5, si no vieron así muchas identidades, de todas maneras yo los invito a que busquen un buen formulario de identidades porque las vamos a seguir utilizando. De aquí en adelante todo, bueno, prácticamente o recurrentemente las estaremos utilizando sistemáticamente. Entonces ahí les encargo, por favor, ¿sí? Que tengan sus fórmulas para las identidades, fórmulas para área y superficie de figuras geométricas, todo lo que puedan tener, fórmula general de todo lo que hayan visto, productos notables, etcétera, todo lo que tengan, todo tengan muy a la orden, un buen formulario para cuando sea necesario. En este caso, pues, al sustituir esta identidad, nos queda que el seno de teta medios por el coseno de teta medios, voy a borrar lo que está del lado derecho, ¿ya puedo borrar lo del X y H? Sí, Porque no tengo mucho espacio, entonces voy a borrar esa partecita para terminar. A ver si no me equivoqué, me tengo que regresar todo, ¿verdad? Esperemos que no. Entonces, de aquí nos queda que esto es igual a 200 por, y ahí es donde entra la identidad, seno por coseno sería la mitad, porque si 2 vean, lo pasan dividiendo, ya nada más nos queda seno de teta, coseno de teta, pero yo tengo seno de teta medios, coseno de teta medios. La suma de teta más teta nos da 2 teta, la suma de teta medios más teta medios nos da teta, entonces sería seno entre 2, ¿verdad? Sería seno de teta entre 2. Porque teta medios más teta medios nos da teta. Aquí se sumó teta más teta y nos da 2 teta. Ok, pero 2 pasó dividiendo, entonces seno de teta entre 2. Y pues ya, ¿verdad? El área entonces es 100 por el seno del ángulo teta. Ese sería el modelo. Área igual a 100 por el seno del ángulo teta. Ahí está. Y evidentemente, pues habría que... ¿Quién sería el dominio? Bueno, antes de ver el dominio, déjenme verlo con la otra fórmula que les di directamente. Y no la estoy inventando, se las voy a compartir. Entonces, permítanme, de un libro, ¿sí? Para que vean que no es de que estemos inventando las fórmulas. Ahí las tenemos. Hay que recurrir a toda la información que podamos tener a nuestro alcance. Aquí en este texto, justamente... Este es de Matemáticas 5, chicos. Son los temas que se abordaron en Matemáticas 5. Y aquí está, vean. Área de un triángulo isósceles. Ahí está la fórmula, chicos. Área de un triángulo isósceles. Calcula el área de un triángulo isósceles. Si el triángulo entre sus lados iguales de longitud A es teta. Es el caso que tenemos, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula el área? 1/2 de A cuadrada por el seno de teta. Así se calcula el área. Entonces, si no conozco esta fórmula, pues tengo que hacer todo el rollo que me aventé ahorita, ¿verdad? Para obtenerlo.
para obtener el resultado. ¿Sí vamos bien? Entonces, ahí está la fórmula para calcular el área de un triángulo isósceles, conociendo, ¿verdad?, los dos lados iguales y el ángulo que forman estos dos lados iguales. Ok, bueno, entonces ya está. Vamos a aplicar esa fórmula. Y van a ver que es el mismo modelo. Voy a borrar la parte de arriba. Ya no voy a utilizar la identidad. Entonces, voy a borrar la parte de arriba. Entonces, todas las identidades que pueden tener, adelante, bienvenidas. Vayan haciéndose un excelente formulario. Y vamos a utilizar ahora la fórmula. Entonces, la vuelvo a mostrar. Ahí está. El área es un medio de A cuadrada, donde A es el lado que conocemos, ¿verdad? Por el seno de teta. Entonces, sería área. Si ya conocen la fórmula, pues no fue mucho trabajo. Aquí es mucho trabajo porque hice todo el razonamiento, pero si ustedes se van directamente a la fórmula, el área es igual a un medio de A cuadrada, donde A es el lado que conocemos, por el seno del ángulo teta, que es el ángulo que forman estos dos lados. Entonces, es el caso que tenemos en nuestro problema, ¿verdad? Y entonces, el área sería un medio de A. ¿Cuánto mide A? 20, ¿verdad? 20 al cuadrado por el seno de teta. ¿Sí? Ah, ok. Ya. ¿Y cuánto es entonces? Sería 400 entre 2, ¿no? Y 400 entre 2 es 200 por el seno de teta. ¿En qué me equivoqué entonces en la expresión anterior? A ver. Ah, ya. Ujú. ¿En qué me equivoqué en el razonamiento anterior? Profe, creo que en la parte de área del amarillo de abajo puso 200 en vez de 4, en vez de 400, ¿no? Es que ¿En creo que esta ya lo parte? pasó dividiendo y lo volvió a dividir después. Sí, Entonces ¿verdad? ahí fue cuando, Bueno, sí. ajá, Sí, fue el error. Ok, sí, perdón. Sí, ahí ya lo había dividido y luego lo volví a escribir. Sí, tienen razón, perdón. Ya lo vi. Aquí dividí porque era 400, ¿verdad? Y dividí entre 2 y luego volví a dividir. Ok, entonces sí, perdón. Aquí es 200. Sí, está bien entonces. Ya no sé. Entonces es el 200 seno de teta. Entonces es el mismo resultado, chicos. Y con eso ustedes pueden calcular el área de ese triángulo. Ahora, aquí lo que falta por determinar sería el dominio. ¿Me ayudan con el dominio? ¿Quién sería el dominio? El dominio, máximo dominio de definición, serían todos los números reales, pero el dominio natural que está asociado al contexto, ¿cuál sería? Que está asociado al contexto del problema, ¿cuál sería? ¿Qué valores puede tomar teta? Porque aquí la función, ojo, primero hay que entender que la función área está en función del ángulo teta. Entonces, el área, el modelo quedaría área en función del ángulo teta, o sea, depende de la variación del ángulo teta. El área va a variar conforme el ángulo teta vaya variando y sería 200 por el seno de teta. Entonces, aquí lo importante sería ya nada más ver qué valores puede tomar teta. Y entonces, ¿cuál sería el dominio de esa función? ¿Qué valores puede tomar teta?
Sería 0. ¿De 0? ¿Cerrado o abierto? Infinito, Ah. ¿no? ¿Cero como infinito? 0 como infinito. Cerrado al principio. ¿Cerrado? No, debe ser abierto no, porque abierto. teta no A puede ver, si ser es igual a cerrado, 0. tendríamos la placa, ¿verdad? Ojo, si es cerrado, tendríamos la placa y diríamos que el área, pues ahí sería 0, ¿no? Si quieren, ok, cerrado. No tendríamos este área, pero bueno, si quieren vamos a considerarlo. Porque no tendríamos área, tendríamos la placa. Entonces tiene que ser mayor que 0, ¿no? Entonces es abierto. Y luego, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué ángulo? 60. ¿Por qué 60? A 90, ¿no? A 90, ¿verdad? Si ustedes realizan el doblez de la placa, si este ángulo inicialmente tenían la placa, entonces van a doblar a la mitad, ¿verdad? Aquí estaba la plaquita, ¿se acuerdan? Por acá está la placa. Entonces, el ángulo va a ir de 0 a ¿qué? A 90, ese es el máximo, ¿no? Que puede alcanzar. Entonces, el dominio de la función sería teta que pertenece al intervalo 0, pi medios o 90 grados, ¿no? Pero como hablamos de números reales regularmente, pues entonces 0, pi medios. Ese sería el dominio de la función. Si le damos más vueltas, quién sabe qué resultaría, ¿verdad? No puede ser ni siquiera 90 porque entonces es como una hoja si la doblas a la mitad, ¿no? Están pegados, no habría área tampoco. Entonces, y más no puede ser. Más no puede ser, llegaría hasta ahí nada más. Ok, entonces esas son las consideraciones que nosotros debemos ir analizando para ir viendo qué onda con el dominio. Ok, bueno, más o menos este es el razonamiento, chicos, para la solución de este problema. Vean, si conocemos la fórmula, pues no tendría sentido todo el trabajo que me aventé, ¿verdad? Es muy sencillo, ya nada más sustituir. Ok, ¿alguna duda? Profe, ¿me podría apoyar explicándome el 23? Por favor. El 23. Me ayude a resolver la duda. ¿Qué dice el 23? Ok. El automóvil A pasa por el punto O. O sea, hagan de cuenta que es una esquina, ¿no hay? Un crucero. Y entonces nos dice que el automóvil A pasa por ese punto O en dirección al este a velocidad constante de 40 millas por hora. El automóvil B pasa por el mismo punto 1 hora después en dirección al norte a velocidad constante de 60 millas por hora. La pregunta es, expresa la distancia entre los automóviles como una función del tiempo, donde T se mide empezando cuando el automóvil B pasa por el punto O. Ok, entonces, pues aquí tiene que ver la fórmula de la velocidad, ¿no? Velocidad es distancia entre tiempo. Lo que conocemos es la velocidad. Entonces podemos expresar la distancia en términos de la velocidad. ¿A qué nos referimos? Entonces vamos a bosquejar la situación. Tenemos el crucero. El auto A pasa por el origen en la dirección al este, a velocidad de 40 millas por hora. Entonces, aquí está el este, el norte, el sur y el oeste. Por acá anda el vehículo en algún momento determinado. ¿Sale? Ahí está el vehículo. Y entonces lleva una velocidad
de 40 millas por hora. Mientras que el otro vehículo pasa por el mismo punto 1 hora después, ¿verdad? Sí. En dirección al norte a una velocidad constante de 60 millas por hora. Y en algún momento, pues ya está por acá. Por acá anda el vehículo. Por ahí ya anda el otro vehículo. Y este va a una velocidad de 60 millas por hora. Y en algún momento, pues están a esta distancia. Si se dan cuenta, pues se forma un triángulo que rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo. Esta distancia, ¿cómo se calcula? Sabemos que velocidad es distancia entre tiempo, entonces de aquí tenemos que la distancia es velocidad por tiempo. Entonces aquí sería 40 por t. Y esta distancia sería 60. 60 por t, ¿está bien? Es ahí un pequeño detalle. A lo Nos mejor dice se el- pone un +1. ¿En dónde? No sé si en el 60. ¿+1? O sea, ¿pasó 1 hora antes o 1 hora después? 1 hora. ¿Cómo manejamos esa después. situación justamente? 60 por qué ¿No sería el +1 en el 40? en el 40 o 60 por t menos 1, ¿así está bien? Porque ese pasó 1 hora después, ¿no? Sí. Entonces podría ser 40 por t más 1 y 60 por t, o 60 por t menos 1 y 40 por t. Ese es el detalle que habría que utilizar. No Y sería bueno, ya más 40. ¿Cómo, perdón? No sería más 40 porque están hablando de distancia. Ajá, sí, pero él va a una velocidad de 60 millas por hora. Ok. Y el otro auto va a 40 millas por hora. Entonces, en tiempo cero, el vehículo que va a 40 está en el crucero. Pero en tiempo cero, el vehículo que va hacia el norte está a 60 kilómetros antes, ¿no? Está a 60 kilómetros hacia acá, antes del crucero. ¿Sí están de acuerdo? En tiempo cero, este vehículo ya avanzó. Bueno, perdón, está en el crucero, aquí. Y el que va a velocidad de 60 viene por aquí apenas, 60 millas antes. Entonces, y en un tiempo cualquiera, pues el que va a 40 sería 40 por t y el que va a 60 sería 60 por t menos 1, ¿no? ¿Ok? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Pero se tendría que poner el +1 en el 40, ¿no? Porque dice el problema que se empiece cuando el automóvil B pasa por el punto O. Ajá. Pero entonces cuando llega a 0, A ver. Dice, el automóvil A pasa por el punto O. Pues justamente, cuando el automóvil A pasa por el punto O, sería tiempo cero, ¿no? Y en tiempo cero les decía, el que va a 40 está en esta posición y el que va a 60 está en esta posición. Si tú le pones 0, sería 60 por menos 1, sería menos 60. Si esta es tu referencia, entonces estamos en menos 60. O sea que sí es correcto, ¿no? Y entonces ya nada más lo que falta por aplicar es el teorema de Pitágoras para encontrar D. Eso es lo que faltaría. ¿Sí? Con eso quedó claro el planteamiento del problema, señorita. Profesor, entonces sería D es igual a
60 por t menos 1 y eso es Raíz elevado cuadrada. al cuadrado. Ah, Así bueno, la es. raíz cuadrada, sí. Así es, 60 por t menos 1 más al cuadrado, ¿verdad? Sí. Esto es al cuadrado, todo al cuadrado, más 40t al cuadrado. ¿Es menos? No, sí es más, perdón. Está bien. De esa forma. Entonces ya nada más habría que desarrollar y simplificar, ¿no? Habría que realizar las operaciones y simplificar. Recuerden que t menos 1 al cuadrado, pues es el cuadrado de un binomio, ¿no? ¿Más o menos? Sí, profe. Ok, ¿qué más, chicos? Profe, yo, Sí, adelante. yo o primero el compañero. Sí, adelante, adelante. Está bien. Ok, muchas gracias. Yo tengo una duda y que si me puedes explicar el problema 29 o uno parecido al 29. De hecho, yo también le quería preguntar del 29. El 29. Sí. Dice que un tablón, algo así como una escalera, ¿no? Está apoyado en un burro. El burro es la parte que está como A, la letra A. Es a veces el enunciado también nos da información, ¿verdad? Porque a veces no entendemos. Eso es lo que se conoce como un burro o un andamio, ¿no? Entonces, un tablón está apoyado en un burro. Es la letra A que se alcanza a ver en la figura, eso es el burro. De modo que un extremo está apoyado en el suelo y el otro está apoyado en la construcción. ¿Ok? Expresa la longitud L del tablón como una función del ángulo θ indicado. ¿Ok? Hay que expresar la longitud L en función del ángulo θ. ¿Sí? Entonces, para ello, pues, habría que realizar el bosquejo gráfico y no voy a hacer toda la figura. Si se dan cuenta, se forman triángulos, ¿ok? Se forman dos triángulos y de estos dos triángulos conocemos la siguiente información. Vamos a hacer el bosquejo del triángulo. Entonces, algo parecido a esto. Profe, Sí. después puedo mi duda. ¿Mande? Después puedo hacer mi duda, o sea, que tengo duda después de ese. Sí, ¿ya nos ganó el tiempo o qué pasó? No, pero es que como participan, pues me quedo hasta el final. No te escucho muy bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, ya. Le digo que pues como cada que termina el ejercicio participan, pues desde ahorita sí Ok, le sí, puedo. no te preocupes. Ahorita, ver. compañero, ahorita lo vemos, no te Sí, preocupes. gracias. Nada de qué. Bueno, está en esta posición, no importa en qué posición aparezca. Entonces, y aparece otro, ¿no? A ver si es así, si no. Ahí está, más o menos. Déjenme borrarlo y ya nada más pongo la línea para que le haga tanto rollo. Ok, creí. Bueno, entonces, ahí está el triángulo. Está en la posición invertida, pero no pasa nada, ¿eh? Y aquí está el burro. Vamos a poner el burro. Ahí está. Más o menos esta sería la figura. De aquí sabemos que
hay un ángulo teta, ya sabemos cuál es, el piso con del tablón, es el ángulo teta. Del muro al burro hay 4 pies y el burro tiene 3 pies de altura. Entonces, del muro al burro hay 4 pies. Aquí están, 4 pies. Y esto tiene una altura de 3 pies. El burro, ¿verdad? Tiene una altura de 3 pies. Y aquí tenemos el ángulo teta. Eso es lo que nos muestra el problema. La pregunta es que expresemos la longitud del tablón en términos del ángulo teta o como función del ángulo teta. Esto quiere decir que vamos a escribir esto, que es el tablón, tiene una longitud L y la longitud del tablón la vamos a expresar en términos del ángulo teta. ¿Ok? Bueno. Pues, primero, si se dan cuenta, los triángulos son semejantes, ¿verdad? Son triángulos semejantes y habría que aplicar los criterios de proporcionalidad para triángulos semejantes. Esa es una. La otra, pues, es expresar L, pero para ello, ¿qué necesitamos? Para expresar L necesitamos, ojo, esta longitud y esta longitud, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cómo podemos expresar esta longitud? Pues si se apoyan en el triángulo pequeño, sabemos que el seno del ángulo teta, a ver, espérenme un tantito. No, la tangente, ¿verdad? Perdón, la tangente, no el seno, la tangente. Vamos a llamarlo X a esto. Entonces, la tangente de teta es igual al cateto opuesto entre hipotenusa X. Perdón, entre cateto adyacente. Opuesto entre adyacente. De aquí tenemos que X sería 3 entre la tangente del ángulo teta. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Y bueno. ¿Qué más? Pues no sé si también sería la tangente del otro triángulo. Podría ser. Podría ser esa o aplicar que es lo mismo básicamente, el criterio de semejanza, ¿no? El criterio de semejanza. Podríamos decir que una opción sería 4 más 3 entre tangente de teta, que es todo lo que mide la base, si quieren verlo así. 4 más X, que es 4 más 3 entre tangente de teta, es a 3 entre tangente de teta, como esta Y es a 3, ¿no? Y de ahí podríamos despejar Y. ¿Sí queda claro? Sería lo voy a subrayar. Esta longitud, el triángulo grande, bueno, este lado del triángulo grande que sería 4 más X, pero X es 3 entre tangente de teta. Entonces sería 4 más 3 entre tangente de teta es a, y aquí es donde escribimos la proporcionalidad, es a X, ¿verdad? Pero X es, o al final lo pueden sustituir si quieren, ¿no? Para no estar arrastrando todo. Para no estar arrastrando todo, podemos escribirlo como 4 más X es a X, ¿verdad?
el triángulo grande es el triángulo pequeño, como y es a 3. Y de ahí despejar y, porque ya sabemos que 3 es, que x es 3 entre tangente. Esa sería una opción. Esa sería una opción, que es lo mismo que va a dar si lo que plantea su compañera, que es la tangente para el triángulo grande. Y la tangente para el triángulo grande sería el cateto opuesto y entre el cateto adyacente, que sería 4 más x, ¿no? Sustituyendo el valor de x. Entonces es básicamente lo mismo el resultado que obtendrían. Y de ahí pues ya quedaría en términos de teta. Al sustituir x, los valores de x, ya nos quedaría en términos de teta. ¿Cómo ven? Y ahí ya tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras para calcular L, porque L sería la raíz cuadrada de y al cuadrado más 4 más x al cuadrado, ¿no? Y ya lo único que tendríamos que hacer es sustituir el valor de x. ¿Cómo ven más o menos? ¿O continuamos? Como que más o menos que entiendo. ¿Sí? Más o menos. No sé si lo podría continuar, por favor. Ok. Bueno, entonces de aquí ya sabemos que... Entonces, ¿qué aplicamos? ¿La tangente para el triángulo grande o la proporcionalidad de los triángulos semejantes? Es lo mismo, ¿eh? Bueno. Ok, entonces, pues vamos a tener de aquí que y es igual a 3 por 4 más x entre x. ¿Sí? ¿Vamos bien? Y entonces ya tenemos que L, voy a borrar esa línea amarilla. De aquí ya tendríamos lo siguiente. Que L cuadrado o L, que es la longitud, sería la raíz ¿de quién? Sería la raíz de y al cuadrado más 4 más x al cuadrado. Y lo que podríamos hacer es sustituir, pero y, vean, y es 3 por 4 más x. La longitud sería la raíz cuadrada de 3. Bueno, si quieren los sustituimos para que no haya problema. Y es el cuadrado de 12 más 3x entre x, esto es al cuadrado, y más 4 más x al cuadrado. Entonces tendrían que desarrollar esa parte y finalmente lo simplifican, desarrollarlo y simplificarlo. Y ya finalmente lo que tendrían que hacer, ¿verdad? Sería sustituir el valor de x, que es 3 entre tangente de teta. Entonces, ese es el razonamiento, chicos. ¿Sí? Vean, aquí está en términos, L está en términos de x, pero x yo ya la tengo aquí expresada en términos de teta, que es 3 entre tangente de teta. Entonces, nos conviene desarrollar toda esta parte. Nos conviene desarrollar ahorita toda esta parte y luego simplificarla. Y ya que tenga simplificado todo, entonces sí sustituyo por el valor de x. Y ahí está. Ese sería el desarrollo, chicos. ¿Ok? Bueno, continúen Sí, gracias. intentándolo. De todas maneras, podemos verlo más adelante, no se preocupen, ¿eh? Vayan intentándolo. ¿Qué más? Ahora sí, compañero, déjenme ver quién es, porque luego Yo. ¿quién? A ver, ¿quién? Santiago, adelante, Sí, Santiago. es el 32. El 32. Es que lo busqué y me apareció en el internet, pero creo que tenía datos diferentes. Entonces, no sé si faltan aquí o si simplemente no sabía cómo A decirlo. ver, una mujer en una isla desea llegar a un punto R. En una
costa recta desde un punto P en la isla. El punto P está a 9 millas de la costa. Siempre se mide, bueno, cuando dan una distancia, siempre se da la distancia más corta, entonces es perpendicular, hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Sí? Entonces las 9 millas son perpendiculares a la costa, que se supone que es recta, ¿verdad? Y a 15 millas del punto R, desde el punto P a 15 millas del punto R. Ok. Si la mujer rema en un bote a una velocidad de 3 millas por hora hacia un punto Q en tierra y luego camina el resto del camino a una velocidad de 5 millas por hora, el tiempo total necesario para que la mujer llegue al punto R como una función del ángulo θ indicado. Ok. Expresa el tiempo total necesario para que la mujer llegue al punto R como una función del ángulo θ indicado. Ok. Bueno. Otra vez nos metemos a los triángulos, ¿verdad? La trigonometría. Primero. Vemos que la distancia de 9 millas es el cateto, ¿verdad? Es un cateto del triángulo, del triángulo rectángulo, ¿verdad? Que tiene como hipotenusa PQ. Entonces, el problema también establece, ¿verdad? Que la mujer rema en un bote a una velocidad de 3 millas por hora hacia el punto Q. Hacia el punto Q. Ok, ahí lo primero que tendríamos que hacer es expresar esa distancia del punto P al punto Q, esa distancia del punto P al punto Q habría que expresarla primero en términos de θ. ¿Esto por qué no lo podemos hacer? Porque si escribimos el coseno del ángulo θ, el coseno del ángulo θ sería el adyacente, que es 9, entre la hipotenusa, que es P entre PQ, perdón, el segmento PQ. De ahí podríamos expresar entonces que el segmento PQ, ¿verdad? Es, a ver, el coseno de θ dijimos que es 9 entre el segmento PQ. Entonces, el segmento PQ sería 9 entre coseno de θ. Esa sería el segmento PQ, 9 entre coseno de θ. Esa sería la distancia del segmento PQ. Y después tenemos también el segmento PR que mide 15. Ok. Bueno, ya está esa primera parte. Y el resto lo camina a una velocidad de 5 millas por hora. La pregunta es, expresa el tiempo total, entonces, para que la mujer llegue al punto R. Entonces, si rema a 3 millas por hora, entonces habría que multiplicar el 3 por la distancia para que nos dé el tiempo, ¿verdad? 3 por la distancia, que fue 9 entre coseno de θ, ¿verdad? La distancia de P a Q. 9 entre coseno de θ. Y nos falta, ojo, nos falta la distancia del punto Q al punto R. Porque lo que conocemos es que camina a velocidad, ¿verdad? De 5 millas por hora camina. Pero nos falta esa distancia del punto Q al punto R. ¿Cómo lo podemos calcular? Ojo. Ojo, chicos.
como el triángulo del lado izquierdo es un triángulo rectángulo, el ángulo del vértice Q para el triángulo pequeño, para el triángulo rectángulo, ojo, podemos verlo de dos formas, como dos triángulos, ¿verdad? Como dos triángulos rectángulos. O como primero como un triángulo rectángulo pequeño y el otro como un triángulo oblicuo ángulo. El triángulo PQR, como un triángulo oblicuo ángulo. Así lo empezamos a trabajar, así le seguimos. Vimos primeramente el triángulo PQ, que tiene la hipotenusa PQ como un triángulo rectángulo. Entonces conocemos el ángulo θ. Si conocemos el ángulo θ, el ángulo del vértice Q sería su complementario, ¿verdad? ¿Cuánto mide ese ángulo? El del vértice Q. 180. No, eso nada más el vértice. Para el triángulo pequeño ahorita nada más. Para el triángulo rectángulo. El ángulo del vértice Q es el complementario del ángulo del vértice P. El ángulo del vértice P para el triángulo pequeño mide θ. Entonces, ¿cómo son los ángulos complementarios? ¿Cuánto suman dos ángulos complementarios? 90. 90 grados. Entonces, para el triángulo pequeño, para el triángulo rectángulo, ahorita olvídense un poquito del otro, el ángulo del vértice Q, ¿cuánto mide? 90 menos θ. 90 menos θ, ¿verdad? Ok, ahora sí, si se enfocan en el triángulo grande, en el triángulo PQR, ¿cuánto mide el ángulo Q en términos de θ? Recuerden que el del vértice Q para el triángulo rectángulo mide 90 menos θ. Entonces, sería 180 menos 90 menos θ. ¿Y cuál sería el resultado? 90 más θ, ¿no? Recuerden que para el triángulo rectángulo, este ángulo del vértice Q mide 90 menos θ. Ahora, a 180 le restamos porque de todo desde la costa hacia donde va caminando, pues mide 180, ¿verdad? Es un ángulo llano. Entonces, a 180 le restamos 90 menos θ. Y si le restamos a 180 90 menos θ, nos va a quedar 90 más θ. El ángulo Q para el triángulo grande, si quieren verlo de otra forma, el ángulo PQR, ¿verdad? Que es para el triángulo oblicuo ángulo, ese mide entonces 90 más θ. 90 más θ. ¿Y qué tendríamos que hacer entonces para encontrar la distancia de Q a R? La distancia de Q a R, como ya conocemos ese ángulo y el lado opuesto, ¿verdad? Como conocemos ese ángulo y el lado opuesto, bueno, más bien conocemos ya las dos distancias, ¿no? La distancia de P a Q y la distancia de Q a R. Entonces, ahí lo que conocemos, ¿verdad? La distancia de P a Q, no, la que vamos a calcular es la distancia de Q a R. De Q a R. Pero ya tenemos el ángulo del vértice, del vértice Q o del ángulo PQR. Entonces, ¿qué podemos? Aquí vamos a tener que aplicar o ley de senos o ley de cosenos dependiendo de la información que tengamos. ¿Ok? ¿Cuál sería la información que tenemos? Tenemos coseno, ¿no? Sí, pero para resolver por ley de cosenos. Aquí hay un pequeño detalle. Si vemos triángulos rectángulos, ahí donde dice costa, ¿verdad? Ahí donde dice costa es el ángulo recto. Para el triángulo pequeño, vamos a suponer que donde dice costa sea el punto C. Del punto C al punto Q y al punto P, hablamos del triángulo
PCQ. Ahora, para el triángulo grande, sería PCR. Entendiendo lo que cuesta es el punto C. PCR. Ahora mi pregunta es, ¿cómo son el triángulo PCQ y el triángulo PCR? Rectángulos. Rectángulos, ¿no? Son, sí. Además, pero entre ellos, ¿cómo son? Iguales. Son semejantes, ¿no? Semejantes, exactamente. Son triángulos semejantes. Entonces, por semejanza sabemos que el ángulo, QPC, perdón, que es el teta, el único que conocemos, o que nos está dando, que el ángulo QPC, que es el ángulo teta, ¿verdad? Es igual que ¿quién? Que el ángulo QRP, ¿verdad? Que el QRP, esos ángulos son congruentes, miden lo mismo. Y entonces, el ángulo Q sabemos que mide, 90, ¿verdad? 90 más teta, ¿verdad? 90 más teta. El ángulo R o QRP mide teta. Entonces, con esta información y conociendo, ya pusimos el segmento PQ, lo escribimos como 9 entre seno de teta, ¿verdad? 9 entre seno de teta. Eso es lo que mide el segmento PQ. Y los ángulos ya los tenemos, entonces ya lo único que habría es aplicar, como ya conocemos ese segmento y conocemos el ángulo QRP, o sea, el ángulo del vértice R, por si no quieren perderse, el ángulo del vértice R es teta, y el ángulo del vértice Q para el triángulo oblicuo es 90 más teta. Entonces, con eso ya podemos aplicar la ley de senos, ¿sí? Podemos aplicar la ley de senos para calcular la distancia de QR. La distancia de QR. Y bueno, pues finalmente ya nada más habría que multiplicar por la velocidad, ¿verdad? La distancia por la velocidad es lo que nos va a dar el ¿qué? El tiempo, y es lo que nos están pidiendo. Expresa el tiempo total necesario para que la mujer llegue al punto R. ¿Cómo ven, más o menos? ¿O habría que desarrollarlo? Si lo podemos desarrollar, creo que sería mejor, pero ya solo quedan 5 minutos, entonces no sé. Bueno, inténtenlo y lo tratamos de ver mañana, ¿va? Bueno, vamos a aprovechar esos 5 minutos. Mañana lo vemos. ¿Alguien más había quedado pendiente? Mañana continuamos con esa parte si hay dudas. Yo sabía que iban a tener dudas de esto, no se preocupen, es normal, pero la idea es que se vayan familiarizando con ir resolviendo problemas, ir modelando funciones, ¿no? Sabía que iba a haber dudas, no se preocupen, pero también ya por ahí les subí la tarea 6. La tarea 6 corresponde al concepto intuitivo de límite. Y les estoy solicitando que desarrollen estos ejercicios para límites. Ahí están indicados cuáles, no son todos. Son los problemas 1, 3, 5, 7 hasta el 17, los impares, luego el 29 y luego del 41 al 49 los impares también. Esos son los que hay que desarrollar. Y bueno, de esto, ¿qué les puedo comentar rápidamente? Hemos hablado de las funciones. Y por ahí se han presentado casos en los que se da la división por 0, ¿verdad? Y es un caso. Y bueno, pues sabemos que la división por 0, pues no existe como tal. Sin embargo, pues yo me puedo preguntar qué pasa alrededor de ese valor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para la función
Para la función, y igual a x, 1 entre x, perdón, pues sabemos que la función no tiene como valor de dominio 0, ¿verdad? El dominio son todos los reales excepto 0. Y entonces, al dividir por 0, pues nos queda que esto no está definido, ¿verdad? La división por 0 no está definida. Esto indica que la función no está definida para ese valor y pues que 0 no es parte del dominio. Bueno, pero pues yo si le doy valores para 1, me queda 1 entre 1 y esto es 1. Si le doy para menos 1, me queda menos 1. Y puedo ir trazando los puntos, ¿verdad? 1, 1, menos 1, menos 1. Ok, sí, pero ¿qué pasa en 0? Pues no sé qué pasa. Ok, pero sí puedo acercarme a valores al entorno de 0. Por ejemplo, pues podría ser 0.5, ¿no? ¿Qué pasa para 0.5? Ah, bueno. 1 entre 1 medio o 1 entre 1 punto, otro 0.5 es 2. Entonces, para 0.5 me va a dar 2 y aquí hay otro punto. ¿Y qué pasa para menos 1 medio? Para menos 1 medio, pues me va a dar menos 2. Y bueno, ustedes ya saben que la gráfica de esto es algo parecido y que al dar más valores, pues nos queda una curva parecida a esto. Sí, ok. Pero, ¿qué pasa cuando nos acercamos a 0? ¿Qué tanto me puedo acercar a 0? Esa es una primera pregunta. ¿Qué tanto nos podemos aproximar a 0? Si ustedes consideran el eje real, ¿verdad? Vamos a suponer que este es nuestro eje real. Y aquí está 0. Y bueno, ya me acerqué por menos 1 y 1. Me puedo acercar por la derecha, ¿verdad? Es decir, con valores mayores a 0. O me puedo acercar por la izquierda, valores menores que 0. Entonces mi pregunta es, ¿qué tanto nos podemos acercar a 0? Ya nos acercamos a 0.5 negativo. Y también 0.5 positivo. ¿Me puedo acercar más? Claro. A 0.1 negativo. A 0.1 positivo. Pregunta, ¿me puedo acercar más o ya no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué tanto? Pues tanto como lo deseen. Se pueden acercar por la izquierda. Voy a poner de este lado, voy a borrar y voy a poner una tablita. Y voy a poner una tablita. Entonces aquí tendríamos nuestra tablita. X, Y. Y bueno, para menos 1 quedáramos que era menos 1. Para 0 que está aquí, pues no sabemos, está indefinido, ¿verdad? Indefinido. Está indefinido para 0. Para 1 nos dio 1. Para 0.5 negativo nos dio menos 2. Para 0.5 positivo nos dio 2. Para 0.1, ¿cuánto nos da para 0.1 y para menos 0.01? ¿Cuánto es 1 entre 0.1? ¿10? Menos 10. Si quieren acercarse más, por ejemplo, 0.01 menos 0.01. Y aquí nos daría menos 100. Y aquí nos daría 100. ¿Sí vamos bien más o menos? Entonces, por eso esta rama va creciendo, ¿verdad? Y esta, vamos a verlo ahora al contrario, ¿no? ¿Qué pasa si dividimos entre valores cada vez más grandes? ¿Qué pasa si dividimos entre valores cada vez más grandes? Bueno, ahí ya nos iríamos alejando. Ese ya es otro asunto. Ahorita enfoquémonos en acercarnos a 0. En enfocarnos, en acercarnos a 0. Entonces, ese es el comportamiento. Ahora, esto, chicos, al preguntarme qué tanto me puedo aproximar a 0, pues, y ustedes me respondieron, pues, tanto como lo deseemos, ¿verdad?
Siempre habrá un número más cercano a 0. A ver, ¿eso es lo máximo que me puedo acercar a 0, 0.01, o todavía me puedo acercar más? Más todavía. Más, ¿verdad? 0.00000001. ¿Y sería lo más que me puedo acercar? No. Hipotéticamente, mucho más todavía, 0.000, todos los ceros que quieran. Entonces, nos vamos a ir acercando a 1. Y, ojo, aquí, esto se conoce entonces como el límite de una función. ¿Qué pasa con la función? ¿Cómo se está comportando en ese entorno? ¿Qué está pasando alrededor, en este caso, de 0? Quiero saber qué está pasando alrededor de 0. ¿Cómo se comporta la función? Ah, bueno, ya sé que sí, aquí lo vemos. Si me acerco por 0, vean, aquí esto se escribe de la siguiente manera. El límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, valores menores, ¿verdad? Valores menores que 0. Vemos que la función se aproxima, bueno, de la función 1 entre y, vemos que la función se aproxima ¿a qué valor? Pues a ningún valor, sigue creciendo, ¿verdad? Hacia los negativos, vean, menos 100, si le pones menos 0.001 va a ser menos 1000, si le pones menos 0.0001 va a ser menos 1.000.000, etcétera. Entonces, no lo podemos expresar de alguna manera con un número, y decimos entonces que esto es menos infinito, o sea, que decrece hacia los números negativos cada vez más grandes. ¿Qué pasa del otro lado? El límite, cuando x se acerca a 0 por la derecha, valores mayores a 0, ¿qué pasa con la función? Ah, pues vemos que la función también va creciendo, 2, 10, 100. Si me acerco a 0.001 me va a dar 1000. Si me acerco a 0.0001 me va a dar 10.000. Entonces, el número va a crecer hacia los positivos. ¿Ok? Entonces, vemos que el límite por la izquierda se va a menos infinito y el límite por la derecha se va al infinito. El infinito no es un número, es un concepto. Nada más me indica que decrece, ¿sí?, hacia los negativos indefinidamente, o que crece hacia los positivos indefinidamente. Ahora, en este caso, para que el límite de una función exista, los dos límites laterales tienen que ser iguales. ¿Ok? Pero en este caso no son iguales, son diferentes. Bueno, entonces, en el documento que les puse, y que es lo primero que tienen que ir haciendo, ya nada más un minuto, perdón. En el documento que les puse, y es lo que tienen que ir haciendo. Ay, no lo subí, perdón. A ver, déjenme. No lo he subido. Me falta por subirles el documento, perdón. Lo subo en un ratito, pero se los comparto por acá, está. Para que vean qué es lo que tenemos que hacer. Esperen un segundito. Aquí está. Es este. Les voy a subir este documento, límite de una función. Al inicio viene la definición formal, esa la dejamos pendiente, de hecho no está marcada en el programa. Si nos da tiempo y ustedes lo consideran, la platicamos, la revisamos, pero eso no está marcado en el programa. Lo que sí está es el concepto intuitivo. Entonces, vean aquí, por ejemplo, tienen la función x cuadrada más 1. Para esta función la queremos evaluar para valores cercanos a 3. Esta función sí está definida para x igual a 3. F de 3 es 10, ¿no? 3 al cuadrado más 1 nos da 10. Está definida, pero no siempre puede estar definida. Entonces, aquí lo que hacemos es dar valores cada vez más cercanos a 3. Y vean, 2,9, 2,99, 2,999, y vemos qué pasa con la función. Y también me acerco por valores mayores, 3.0, 3.5, 3.4, 3.3, me voy acercando, vean al 3, y vean los valores que va tomando la función. Si ustedes sustituyen esos valores, esos son los resultados que obtiene la función. Entonces, miren, en la tabla del lado izquierdo, si x se acerca a 3 por la izquierda, es decir, valores menores a 3, vemos que la función se está acercando ¿a quién? A 10. Y en la tabla derecha, si me acerco por valores mayores que 3, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, etcétera, vemos que la función también se va acercando a 10. Cuando los límites laterales tienden a un mismo valor, el límite de la función existe. Entonces, aquí diríamos, vean, que el límite
de la función cuando x tiende a 3 es 10. ¿Ok? Y para ello decimos que una función, aquí está, déjenme ver dónde está. Aquí está. Dice que una función no puede tender a dos límites distintos a la vez. Esto es, si el límite de una función existe, es único. Entonces, el límite de la función f de x cuando x tiende al valor a existe si el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales. Esa es la definición intuitiva y está expresada aquí abajo. Vean, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, si solo si L es el valor al que se aproxima a la función, si solo si el límite lateral por la izquierda es igual a L y el límite lateral por la derecha también es igual a L. Eso es a lo que se refiere el concepto intuitivo de límite. Mañana seguimos platicando. Bueno, al ratito les subo el documento en unos minutitos. Disculpen que ya abusé un poco de su tiempo, pero no habíamos platicado nada de esta parte. Bueno, no sé si desean agregar algo más. Ya vi que hay muchos mensajes. Permítanme un Profesor, segundo. yo sí. Sí. Es sobre la tarea de función inversa en mi equipo. Sí. Somos el equipo 5, me parece. Sí, el equipo Sí. 5. Teníamos 2 sobre la calificación que nos puso. Lo